Buenas tardes, estimados alumnos, alumnas. Continuando con nuestro programa, hoy día vamos a estudiar la yod cuarta. Vamos a distinguir tres tipos de yod cuarta. En primer lugar, aquella que produce la consonante che, por vocalización del grupo latino KT. Ese símbolo fonológico corresponde a nuestra consonante africada, che. Y aquella que produce la consonante J antigua, que es una fricativa prepalatal sorda, y que después evoluciona a la J moderna del siglo XVII, que es la fricativa velar sorda, en la J actual, por vocalización del grupo latino KS. KS que se transcribía como una X, Ya lo veremos en los ejercicios. Un segundo tipo de yod cuarta es aquella que se origina por metátesis de los grupos R-yod, S-yod, P-yod. Recuerden que metátesis significa el cambio de sonido al interior de la palabra, como nuestro chileno nadie, naide, estatua, estuata, parecido. Entonces, un cambio de sonidos al interior de la palabra. Eso se da en los grupos R-yod, S-yod, P-yod. Algo de esto ya vimos en los ejercicios, por ejemplo, de panaria, ficaria. Y el tercer tipo de yod cuarta es aquella que aparece por síncopa, de vocal o de consonante. Síncopa, recuerden que significa la pérdida de un sonido al interior de la palabra, como nuestro chileno dedo, deo, ¿cierto? Algo así. ¿Cómo es la inflexión de la yod sobre la vocal, de la yod cuarta? Esta yod cuarta inflexiona regularmente las vocales tónicas abiertas O y E, impidiendo su diptongación. Inflexiona casi regularmente las vocales cerradas O cerrada y E cerrada, salvo la excepción de E cerrada KT, cuya E cerrada permanece intacta. Inflexiona también la A, nunca antes inflexionada. Empezaremos con ejercicios de yod cuarta por vocalización del grupo KT y luego con el grupo KS. Eso es el objetivo de la clase de hoy día. Por vocalización del grupo KT. Por ejemplo, la palabra noctem. Ahí está el grupo KT, ¿ven? Noctem. La O es breve, tónica. En latín vulgar corresponde a una O tónica abierta, nocte. Luego, esta consonante K se vocaliza en una yod semivocálica. Ahí está el signo parecido a la yod semivocálica. No miren la E, sino que el sonido que está abajo, este símbolo que está abajo. Entonces ahí se pone ese símbolo debajo de esa yod. Es una yod semivocálica, noite. Entonces la K se vocaliza originando esta yod semivocálica, noite. Luego la yod inflexiona, cierra esta O tónica abierta, impidiendo su diptongación. Recuerden que una O tónica abierta diptonga en O y después UE. Entonces queda una O cerrada, noite. Y en el romance español la O cerrada queda O. Pero esta yod también palataliza la consonante T y la transforma en una che después de varias etapas. Una che, noiche. Y finalmente la palatal che absorbe a la palatal yod y queda finalmente en romance actual noche. Un ejemplo con
con E. Una E tónica abierta, lectum. Lectum. Este es un neutro de la segunda declinación. En el latín vulgar, esta E breve corresponde a una E abierta, lectum. Luego, al perderse el concepto de neutro en latín vulgar, este término se adscribe al modelo de los masculinos, lectu. Luego, la consonante K se vocaliza surgiendo la yod, una yod semi, con ese símbolo, una yod semi vocálica, leitu. Luego, esta yod inflexiona la E, la transforma en una E cerrada, impidiendo su diptongación, impidiendo que esta E tónica abierta diptongue en IE, como terra, tierra, leitu. En el romance español, la E cerrada queda E, pero esta yod palataliza la T en che. La U final queda O. Leicho. Luego la palatal che absorbe a la palatal yod y queda finalmente en el español actual lecho. Un ejemplo con una U breve o bien O cerrada que son equivalentes. Tructam. Tenemos que la U breve corresponde a la U abierta, se pierde la M final de palabra, igual que arriba lectum, tructa. Este femenino no ofrece problema de género, tructa. Luego, esta K se vocaliza en yod, una yod semivocálica, truita. Luego esta yod cierra la vocal U, impide que ésta se confunda con la O cerrada, quedando O en romance. Entonces queda cerrada, se transforma en U cerrada, truita. La U cerrada en romance español queda U y esta yod palataliza la T en che. Entonces tenemos la etapa antigua de truicha. Finalmente, la che palatal absorbe a la yod, que también es palatal, y queda finalmente en español actual trucha. Un ejemplo con I breve o E cerrada, que son equivalentes. Strictum. Strictum. Latín vulgar. Como esta palabra empieza con una S inicial agrupada, en el latín vulgar añade una E protética. Puede ser una E o una I protética. Prótesis es un fenómeno mediante el cual se añade un sonido al final, al comienzo de la palabra, como nuestro castellano denantes en denantes, ¿cierto? Parecido a nuestro castellano popular chileno. Stricto. Bien. Luego, esta I abierta en el latín vulgar se confunde con la E cerrada y esta K se transforma, se vocaliza en una yod semivocálica, streitu. Esta yod no inflexiona esta vocal, porque es la única excepción. Esta yod cuarta no inflexiona la E cerrada KT. Entonces queda E en español, pero sí esta yod palataliza la consonante en che, streicho, y la U final O como vocal final. Y finalmente va a quedar la palabra estrecho, porque la palatal che absorbe la yod, que también es palatal. Queda estrecho. Y un ejemplo con A, factum, que es un neutro de la segunda, factum. Bien, en latín vulgar, esta palabra, además de perderse la M final de palabra, se escribe al modelo de los masculinos porque termina en U. Y la K se transforma en yod por vocalización, faitu. Luego esta yod inflexiona la A, la cierra en E, feitu, feitu. Luego esta yod palataliza la T en che y la che absorbe la yod, entonces queda la etapa antigua de fecho. Luego la F inicial se pierde y se reemplaza por la H aspirada, hecho, y a fin del siglo XVI, esta aspirada laringia H se pierde como fonema, quedando solo el grafema que transcribimos entre paréntesis para indicar eso. Finalmente queda hecho. Estos son los ejemplos entonces con yod cuarta por vocalización del grupo KT. Veamos con el grupo KS, que no son muchos los ejemplos porque es un
El grupo KS no es tan frecuente. Por ejemplo, la palabra taxum. Taxum. Este grafema equivale a dos fonemas, a una K y a una S, igual que en nuestro castellano. Por ejemplo, explicar se escribe con X y se pronuncia una K y S, explicar. Entonces, este signo indica que es lo mismo, simplemente es una equivalencia para poder explicar la evolución. Entonces, taxum, ahí está prescrito como suena taxum. Entonces, esta consonante K se vocaliza y se transforma en una yod. Ahí está el signo, es un poco como semicírculo, taisu, taisu. Luego, esta yod cierra la A en E, teisu. Y la yod palataliza la S en una J antigua. Esta J antigua es una fricativa prepalatal sorda. Se lee techo, techo. Entonces, teisu, techo. Y esta J antigua finalmente, en el siglo XVII, evoluciona a una fricativa velar sorda, la J actual, tejo. Otro ejemplo, axem. Así se pronuncia, axe. Es lo mismo. Así está escrito y así suena, axe. Bien, esta acá se vocaliza surgiendo la yod, A y C. Esta yod cierra la A en E, E y C. Luego esta yod también palataliza la S en una J antigua. En la fricativa prepalatal sorda, eshe, eshe. Y finalmente, siglo XVII, evoluciona a la fricativa velar sorda, la J actual, eje. Maxellam, maxellam. La E es breve, corresponde en latín vulgar a una E abierta, así suena este fonema escrito con este grafema. Es doble, dos fonemas, una K y una S, maxella. Bien, la K se vocaliza surgiendo la yod, semivocálica, maicella. Esta yod cierra la A en E, meicella, meicella. Este es doble L, meicella. Luego, la yod palataliza la S en la J antigua, en la fricativa prepalatal sorda. Y esta E, como es tónica, abierta diptongo en Y. Entonces tenemos la forma antigua del español, mexella, mexella. Finalmente, la J antigua evoluciona a la J moderna, que es la fricativa velar sorda, y este diptongo y se reduce a una vocal por un fenómeno de asimilación, de disimilación. Tenemos tres sonidos palatales. Tenemos la yod, la E y la eye. Por disimilación se pierde el sonido menos palatal, que es la E. Por eso el diptongo Y se reduce a I. Finalmente queda mejilla. Mejilla. Bien, eso es los ejemplos del primer tipo de Dios cuarta por vocalización del grupo KT y del grupo KS. En una próxima sesión vamos a ejemplificar la yod que surge por metátesis y luego por síncopa y un caso de la cuasi yod. Es una clase. Y una última sesión veremos el BAU. Y ahí terminaremos la unidad. ¿Alguna consulta?
¿Alguna pregunta?